Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El episodio de hoy está patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Si quieres estudiar guión de forma online o presencial en Barcelona con profesores que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, series como Desaparecido, Coses que pasen, Sala Polivalent, Yo Mai Mai o programas como Està passant o Tu cara me suena, echa un vistazo a la web www.masterguion.es. Las preinscripciones ya están abiertas y en esta sexta edición el máster ofrece becas y ayudas que pueden llegar a cubrir hasta el 50% del coste de matrícula. A sus 25 años, Alma Vidal es licenciada en Dirección y Dramaturgia por la RESAD de Madrid, tiene el máster de guión de la Universidad Complutense y Mediapro y ha estrenado ya varias obras de teatro escritas y dirigidas por ella en la Escena Off de Madrid. Ayer, día 2 de julio, presentó en el Teatro Pavón su última función, El Dios de la Juventud. Estará en cartel hasta el próximo 10 de agosto. Paul Sánchez se reúne con Alma Vidal en las oficinas de Dama en Madrid. Está siendo una locura. Hemos salido de la residencia técnica hace nada, Sí. O sea, el otro día, y ayer por la noche entramos en Pavón. Entonces, claro, hoy venimos todos con 5 horas de sueño a la espalda y Claro. estamos montándolo todo. A mí todo el rato me repiten, vamos muy bien de tiempo, y yo hago como un acto de fe enorme por creérmelo porque todo me parece tarde, Claro. pero muy bien. O sea, se nos ha ido de las manos. De ¿Pero en repente qué sentido? se ha hecho un montaje gigante, o sea, vale. se da la sensación de que llevamos una producción como que nos supera para lo que en teoría podíamos abarcar, o esa es la sensación. Esa es la sensación tuya. Claro, y de que salimos el otro día de la residencia técnica con un camión y una furgoneta. Entonces, habrá que cuando planteemos la gira revisar, pero ahora mismo es una cosa divertidísima ver todo ahí. Claro. Tan Claro, es grande, que tiene que ser todo. tan diferente de lo que vi. Porque lo vi como tan en crudo, tan ahí, no sé. Fíjate que yo me tengo que acostumbrar a verlo en el espacio grande porque inevitablemente son distintas. Sí, O sea, y hay algo de lo chiquitito, del tenerlo en la sala recogido desnudo, que pues es una obra. claro. Y ahora con todo lo demás es otra. Una obra que quiero decir, que completa el ciclo, porque, cojones, la escenografía tiene mucha narrativa Claro. y muchísima además. Entonces, y además es tan grande que no puedes evitar fijarte en ella. Y entonces es una obra diferente, o a mí me da la sensación de que es una obra Ostras. diferente. Tío. Tengo ganas de ir a verla, ¿eh? Yo también tengo ganas de que vengas. Sí. Tengo ganas Sí. de verla. Es la primera vez que en Exigencias del Guión tenemos a alguien que viene a hablarnos de teatro. Sí que es cierto que antes en Blogguionistas sí se había hablado de teatro, habían entrevistado a dramaturgos, dramaturgas, pero en el podcast como tal eres la primera. Pues yo encantada de haceros perder la virginidad, chicos. Qué guay. Muy bien. Y venimos a hablar de El Dios de la Juventud. Sí, señor. Tú iba a decir primera, no, porque tienes ya ¿cuántas obras de teatro has estrenado? Pues depende de lo que consideremos obra de teatro, ¿no? Yo creo que hay un espacio en el que uno se inicia, que sale algo bonito, y a mí ese algo bonito, pues a lo mejor han sido 10 o 12 producciones. Vale. La primera que ya considero una señora obra de teatro fue La Casa hace unos años, hace un par, y esta es La Gorda, ¿no? Esta es la gorda. Pero no la consideras la primera. Has dicho No. que la primera es la anterior. La primera sí en términos más profesionales, pero yo sí llevo unos años haciendo salas off, que es además yo creo que una experiencia estupenda y es otra manera de hacer teatro también, con menos presupuesto y con más despliegue creativo muchas veces porque te las tienes que buscar ahí en Claro. chiquitito. Sala off, define lo que quieres decir con sala off. Pues todos esos espacios de Madrid, que son un montón, que son salas de teatro, más que teatros en sí, porque tienen un aforo más reducido y normalmente se configuran distinto a un teatro convencional. Tienen muchas veces otra disposición de público, otros medios. Y ahí es donde empezamos, yo creo que la mayoría. Nos lanzamos a ir montando cosas pequeñitas, Claro. con muchos sueños y un chicle, ¿no? Que se dice, pero no con dinero. Y con tu grupo de colegas que va rotando muchas veces. ¿Cuál dirías, si es que te acuerdas, que fue la primera obra de teatro que fuiste a ver? Yo tengo una anécdota muy bonita, poco épica diré, pero muy bonita,
Y es que yo me di cuenta que quería hacer teatro viendo una representación del Mago de Oz en mi colegio, siendo súper pequeña. Y al año siguiente yo me apunté a hacer teatro y cuando bajé muy digna, muy estupenda, le dije a mis padres que iba a hacer eso el resto de mi vida. Y luego no tuve huevos a deshacer la palabra. Entonces... Y lo siguiente que recuerdo, ya mucho más entrada en la adolescencia, por supuesto mucho teatro en medio, ¿no? Pero de esto que te cambia la percepción de lo que hasta entonces era, es una representación del Don Juan Tenorio que se hace en Alcalá de Henares todos los años. Y ese año lo dirigía Eduardo Vasco y era mágico, era teatro al aire libre, además en varios escenarios, una cosa muy potente. Y ahí rehice mis votos de otra manera, cambió la cosa. ¿Eso has dicho a qué edad? Pues ahí yo creo que tenía 13, 14 años. 13, 14 años. Y yo cuando vi El Mago de Oz tendría 9. Una cosa ¿Y desde así. 9 años, desde tan chiquitita, ibas escribiendo y haciendo tus cositas? Pues fíjate que sí, yo Sí. las presentaciones que nos pedían en clase de inglés las hacía en formato de obra de teatro. Ay, qué guay. Sí. Es más friki que gracioso, pero bueno. Yo creo que es un gen, ¿no? Cuando te pilla el arte en general, cuando tienes la necesidad de expresarte, tiene que salir por cualquier sitio. Y yo es cierto que tenía mucha ansiedad desde muy niña por encontrar un lugar vocacional, yo creo. Y el teatro entró en mi vida, pero arramplando, ya solo podía existir para el teatro. Me apuntaba a todas las cosas a la vez, actuaba, escribía, todo mierda, ¿no? Pero sí, sí. ¿Y en aquellas primeras obras o interpretaciones, escribías ya lo que ibas a hacer o era más improvisado? Cuando me tocaba escribir a mí sí, y luego siempre encontraba la manera cuando la obra era, por ejemplo, en el cole, ¿no? De un profesor, pues de meterme un poco en la dirección, a ir montando cuando podía. Y luego entré muy pronto en La Cuarta Pared, que fue mi primera escuela de teatro, y en alguna más que estuve ahí bicheando hasta ya La Resaz. Y realmente cuando yo viré, porque yo dejé los escenarios, hay un punto en el que dices, vale, actuar es maravilloso, sobre todo para los que de verdad valen para ello. Y yo es algo que siempre he disfrutado mucho, pero cuando encontré que mi sitio tenía que ver con escribir, con dirigir, con lo que pasa entre las sombras, con ir construyendo ahí con equipos de personas, ¿no? Con palabras, ya fue una obsesión tan grande que estar en el escenario sentía que se me volvía angustioso. Entonces me fui bajando muy pronto, además, con 18, 20 ya dije que no quería... Sí, sí. Y fuiste, has dicho ya, has mencionado algunas escuelas, pero has visitado y has estudiado en varias escuelas. Yo mi carrera me la ha dado la RESAZ, la Superior de Arte Dramático de La Real, vamos, la de aquí de Madrid, y que siempre recomendaría y a la que le estaré muy agradecida tanto por los profesores y el equipo docente como por todas las instalaciones y el elenco de alumnos, que es una locura. Yo y mi compañía, la mayoría salimos de ahí. Pero bueno, he tenido el privilegio de tener mucho apoyo en casa y poder ir bicheando aquí y allá. Entonces hice interpretación en varios sitios, estuve en el Estudio Coraza, en Arte 4, me fui también un mes a Londres, un par de veranos a bichear por ahí o a Francia, pero yo diría que la mayor escuela, la de ver teatro, siempre. ¿Qué aprendes viendo teatro? Aprendes de todo tipo de arte, el teatro es yo creo que una convergencia de disciplinas enorme, pero sobre todo lo que más destaco es tener la vida en directo pasándote por los ojos y poder contagiarte, pensar y emocionarte con ello, ¿no? Antes has mencionado tu compañía, tienes una compañía y productora de teatro, ¿verdad? Sí, diría que quizás el equipo va cambiando, pero ya de un tiempo a esta parte se va conformando un grupo de personas con los que siempre trabajo, de una manera o de otra, no necesariamente siempre ocupan el mismo puesto de trabajo, pero ahí está, por ejemplo, Iván López Ortega, que en este proyecto hace la escenografía, Marc Cervera, que hace la música, Antonio Hernández Fimia, que aquí es el protagonista, además el director de campaña y el diseñador, pero que llevamos haciendo teatro años. Y que de alguna manera van conformando mi equipo y ahora pues se suma, por supuesto, el resto del elenco y el resto del equipo que también pinta que estaremos juntos unos cuantos años y es un gusto. Está bien eso de rodearte de la gente, de gente cercana, ¿no? Para proyectos. Yo creo que te apoya un montón. Sí, y te abre la perspectiva además. Ahí yo siento una de mis compañeras, mi ayudante de dirección y regidora, que es la segunda a la cabeza, digamos, Violeta. Violeta lleva conmigo desde la carrera, entonces conoce mis vicios.
Y eso es maravilloso, y yo los suyos, ¿no? Hay algo del desafío continuo de estar en un ensayo, viendo qué idea es la que se instaura y cómo se llega a ello, que yo creo que es muy importante tener gente que te quiere para poder decir que sí o que no, y para poder abrir un diálogo. Sí, es súper fundamental el diálogo. Creo que además algo muy bueno que se genera en este proyecto y que yo creo que es fundamental en cualquier disciplina artística, es que todo el equipo pueda participar realmente, ¿no? Que haya una conciencia de que todos estamos navegando hacia un mismo sitio, que tiene que ver para mí siempre con el que queremos contar, y que eso pueda abarcar pues todo lo que no necesariamente solo la parte actoral, sino que influya cuanto más en la puesta en escena. Has estudiado también, si no me equivoco, además recientemente, el máster de guión de Mediapro. Sí, señor. ¿Qué tal la experiencia? Pues completamente intensa y muy, muy interesante. El guión es otra cosa que a mí me apasiona muchísimo, que es un lenguaje diferente, que creo que tiende muchos puentes, pero que bueno, se rige por otras maneras y la industria también va por otro lugar. Y entonces yo siento que me ha servido mucho para conocerme más a mí misma como artista, saber dónde quiero y dónde no quiero estar, y para coger un montón de herramientas, además de ver a cómo trabajan los profesionales que están ya dedicándose a esto, dónde ponen el foco. Por ejemplo, con Daniela Fegerman, ha sido un lujo tenerles en clase, poderles ver hablar del trabajo, de la industria y la manera que tienen ellos de posicionarse ante eso. Entiendo que si has hecho este máster de audiovisual, en guión audiovisual, es porque tienes interés también en dar el salto. Absolutamente, absolutísimamente, sí. De hecho, yo escribo con Nacho Almeida, que también es actor, es parte de la familia creativa, y llevamos varios proyectos que están intentando ponerse en circulación. Y bueno, ahora lo que más me come la cabeza es la adaptación a la pantalla en formato de miniserie de esta obra que estrenamos. Del Dios de la Juventud. Sí, señor. Que en principio, pues ahora mismo está también circulando para ser dirigida con Antonio Hernández Fimie para poder llevarla a cabo. Y bueno, es trepidante. La obra tiene mucho de meta, ¿no? Entonces, cuando la obra se presenta como teatro, tiene unas reglas, y luego yo creo que al traducirlo a guión pasa por una revisión un poco distinta para que se pueda configurar ese pequeño engaño al espectador, ¿no? Que en este caso es diferente. Claro, claro. ¿Cómo defines la obra El Dios de la Juventud? ¿Como obra de teatro? ¿Cómo la definirías? A mí me gusta decir que es una tragedia de humor negro. Que eso es una especie de género un poco irreverente que no existe. Creo que es una comedia existencial. De alguna manera aborda una perspectiva de la vida, un punto vital, con un poco de bastante mala leche. ¿Y de qué trata? Pues habla de la depresión, del suicidio. Insisto en que es una comedia, temas súper alegres. Hablas yo creo que ese salto que tenemos que dar en algún momento de nuestra vida y replantearnos varias veces cuando tenemos que entender que es hacerse adulto, ¿no? Que no tiene una edad, simplemente tiene una serie de sacrificios y renuncias con las expectativas que nos hemos ido generando. Entonces yo creo que la obra asiste a ese momento en el protagonista, que es Gonzalo, que está viviendo una crisis bastante dura desde que le ha dejado su exnovia y que está intentando sobrevivir a ella en un camino hasta el suicidio. Gonzalo en algún momento decide suicidarse y a partir de ahí tiene un renacer. Entonces creo que hay un diálogo importante con la angustia de esta nueva generación que tenemos, con la prisa, con todas esas promesas exitosas que se nos han hecho y que no necesariamente se cumplen, que venimos yo creo que acarreando ya de un tiempo a esta parte con los eventos políticos y sociales que nos ha tocado vivir. Entonces, bueno, hablan mucho de ese diálogo con la muerte a la hora de enfrentarse a tus renuncias, de qué significa morir. Y de por qué vale la pena estar vivo, que es la tesis que realmente hemos venido a defender. A pesar de lo que pueda parecer, como bien insistes, Alma, es comedia. El tono de esta obra ha tenido que ser muy difícil de manejar. Bueno, yo creo que ha sido un tránsito. El texto en sí, cuando se fue configurando, se presentó solo.
apareció, yo siempre digo que los personajes se presentan, entonces apareció una narradora que parecía que se podía parecer a mí y tenía una voz bastante ácida y bastante irónica, entonces eso empezó a asentar el humor, pero luego la cosa se fue de madre. Los personajes empezaron a llevarse al límite unos a los otros y ahí yo creo que es donde el texto se impregnó de comedia sin de primeras intentar serlo. Y luego sí es cierto que desde la puesta en escena hemos buscado mucho reforzar toda la comicidad por poder sumar una capa más, ¿no? Porque yo creo que la comedia nos facilitaba poder hablar de manera incluso más profunda de algo que ya lo es, pero sin tener que estar subrayando un discurso, ¿no? Sino poder presentárselo al espectador para que transite. Y luego yo creo que la comedia sirve de ejercicio crítico. Nos ayuda a vernos reflejados de una manera más amable y poder hacer pensamiento sobre ello. Y afloja las emociones. La risa y la alegría siempre es más fácil de digerir que la angustia, por ejemplo. Entonces claro. Es una buena puerta para entrar a los abismos, ¿no? O eso creo yo. Has mencionado que es una obra metalingüística, que hay bastante de metalenguaje. ¿A qué te refieres diciendo que es una obra metalingüística? Yo creo que hemos configurado una ficción que va por capas, ¿no? Donde se superponen. Hay una capa que tiene que ver con Gonzalo, el protagonista, que cuenta, de alguna manera contamos su historia, pero él a la vez está escribiendo otra historia, otra obra de teatro, ¿no? Que protagoniza a Marta Poveda también y que ella a la vez toma mi voz para ir desmontando la vida de Gonzalo. Esta última capa está ligada directamente a la vida del espectador, a la realidad del espectador. Entonces digamos que estamos haciendo una metaficción que a mí me gusta llamar teatro de metarealidad, porque transgrede la última de las capas y se queda a vivir con el espectador y entonces le empieza a colocar en un pequeño engaño, donde digamos que la realidad se significa porque no sabes hasta qué punto es cierto lo que está pasando o lo ha podido ser en algún momento o no. De hecho, bueno, pues hay muchísimo autobiográfico, tanto mío como de la gente que me rodea en esta obra, que son el elenco a su vez, y yo creo que eso le da un juego interesante para la gente que viene a vernos, porque generas todo el rato este pequeño engaño, ¿no? Esta duda de no saber qué estamos viviendo. Hay también mucha referencia al propio lenguaje de la obra en sí, a cómo se construye. Digamos que la obra dialoga consigo misma todo el rato, pero sobre todo lo que yo creo que hay es una transgresión de la ficción. Hay momentos, hay una escena, por ejemplo, en el tren que tienes a dos personajes y en un momento dado dice uno una cosa y luego das la opción a qué pasaría si el personaje hubiera dicho otra cosa diferente. Sí. ¿No? Este tipo de juegos que además la narradora nos va dejando entrar como espectadores. Sí, además justo ese momento atiende a un momento en el que el protagonista podría tener su pequeña salvación y no la tiene, ¿no? Yo creo que atiende a este diálogo que tiene él con poder hacer las cosas distintas y que no sucedan, ¿no? A lo que nos pasa a todos. Si la vida fuera diferente, ¿dónde estaríamos, no? Y entonces yo creo que es interesante, o al menos es muy divertido, jugar a dar posibilidades de la realidad que normalmente no tenemos, ¿no? Y yo creo que desde ahí se apunta el dibujo y el desdibujo. El Dios de la Juventud es un gran título y además los propios personajes de la obra hacen referencia a que es muy buen título. ¿Cómo llegaste a ese título? ¿Te surgió? Porque hay gente a la que le llega, hay autores a los que les llega primero el título y a partir de ahí empiezan a montar una historia. Y hay otros, como yo, por ejemplo, que me cuesta horrores encontrar un buen título. ¿Cómo llegaste a ese título? En este caso tenía que ver con la angustia, ¿no? Yo me encontré en un momento un poco angustiada, volvía de estar mucho tiempo en el extranjero, en Lituania además, que es un país precioso y oscuro, y tenía la cosa de esta pseudotesis que se defiende, pero que no, de que la juventud se tiene como Dios a sí misma, ¿no? Que somos tan egocéntricos muchas veces que no podemos mirar más allá y que solo vivimos para el miedo de perder la juventud que tenemos, ¿no? Que digamos que es la contratesis de la obra que nos dedicamos a desmontar mediante la comedia. Así que en este caso surgió primero el título y de hecho hubo un intento de acercarse a escribir la obra desde una historia completamente diferente
que no salió porque tardó todavía en presentarse esta, y cuando se presentó tanto el código como la historia en sí, arrampló con lo demás. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir esta obra? Desde que el título surgió hasta que se terminó de escribir pasaron 2 años. Uh-huh. Y normalmente a mí me pasa que arranco una idea y luego siempre se cruza otro proyecto en medio que tiene más que ver con la parte de dirección, uh-huh, y tengo que dejarlo en stand-by y luego la obra se termina. Yo creo que estuve más o menos 1 año, uh-huh, 1 año y medio incluso, ya desde que di con la idea de toda la historia hasta que se terminó de escribir. Uh-huh. ¿Y muchos borradores o pocos? Sobre todo cuando empezamos a escenificar. Uh-huh. Eso es bárbaro. Meterte en la sala de ensayos hace que la obra se reescriba casi por completo. Claro, una de las cosas, antes cuando estabas mencionando el tema del tono, que al principio el texto no tenía tanta comedia, sí que es verdad que lees el texto y no hay detalles y toques de humor, pero no tantos. Así que claro, obviamente lo que estás diciendo, cuando entra los ensayos, entras a trabajar con los actores, la obra empieza a mutar y se empieza a reescribir casi ella misma sola. Absolutamente. La obra sabe ya dónde quiere ir, porque nosotros también le decimos un poco, queremos contar esto y queremos servirnos de estas herramientas, y la obra empieza a caminar sola. Pero vamos, por ejemplo, el caso de Natalia Llorente, que tiene 8 personajes, ¿no?, como Nacho, y entre ellos han ido configurando el mundo cómico que rodeaba al protagonista. Uh-huh. El protagonista tiene una crisis de soledad tremenda, se siente solo, pero claro, todo lo que configura esa soledad, que es un entorno súper amplio, tanto de familia como extraños, como amigos, es muy divertido. ¿Por qué? Porque cuanto más sufre el personaje, más divertido nos es fuera. Uh-huh. Y ahí Natalia, por ejemplo, ha puesto tanto de sí en la madre de Gonzalo, que en el texto pues es una madre preocupada, que yo creo que humana, la madre que de alguna manera todos tenemos y que todos imaginamos. Ella la ha hecho suya completamente, es divertidísima. Uh-huh. De hecho, se ha robado la obra. Uh-huh. Es casi la protagonista ahora, sí. Ahí, de hecho, justo con Natalia hay un pequeño personaje que, si no recuerdo mal, aparece solamente en una escena. En el texto es una maruja, sí. En la obra es una abuelita británica. ¿Eso qué es? ¿Aportación de Natalia? Eso llegó Natalia y dijo, fíjate, Alma, que yo creo que es inglesa. Y se tiró a la escena en inglés, empezó a decir Benjamin y cosas así, porque tiene un perro que se iba a llamar Benjamin y sí. Al igual que Nacho también, de repente traer propuestas que cuando vimos al mentor por primera vez, el mentor era una escena que podía tener mucho peso y que yo creo que podría haber sido un error representarla desde ahí, porque es redundar en lo que ya queremos contar. Uh-huh. Y nos trajo a un viejo catalán divertidísimo, ¿no? Y claro, era... cambiaba mucho. Nacho, por ejemplo, aunque esto sí que está ya en el texto como tal, tiene un personaje muy jugoso. Bueno, tiene muchos personajes, 8 me parece que has dicho que tenía. Sí. Pero tiene uno muy jugoso porque le vas cambiando el acento, no en cada escena, pero prácticamente en cada escena. ¿De dónde sale esa idea? Me parece divertidísima. Pues fíjate que... pasó que ese personaje se escribió pensando en alguien, uh-huh, por un divertido que me parecía a mí. Entonces hubo algo de jugar a distanciarlo de ese alguien que de repente se trajo un acento. Y entonces en la siguiente escena me encontré con que tenía otro. Fue lo menos pretendido de uh-huh, toda la obra. De repente el personaje empezó a hablar en argentino y decidimos subrayarlo. Qué bueno. Sí, sí. ¿Cómo trabajas el texto? Me refiero, o sea, ya tienes decidido esta es la obra, digamos que cierras el borrador a sabiendas de que en cuanto empieces a trabajar con actores eso se va a modificar, pero ¿cómo trabajas con los actores? ¿Haces lecturas de mesa? ¿Cuánto tiempo estáis en los ensayos? ¿Cómo lo trabajas? En este caso hicimos una lectura previa cuando ya configuramos el proyecto, pero si luego saltamos a la sala de ensayo directamente. No hicimos mucho trabajo de texto porque sentí que la obra no lo requería y que la íbamos a ir comprendiendo desde la escena, porque si no la obra también podía ser engañosa y creo que era importante lanzarse sin juicios a ella. Uh-huh. Y hemos estado ensayando 30 y tantos ensayos hemos tenido en sala hasta que hemos entrado en residencia técnica
en teatro ahí. Uh-huh. Y bueno, se montó en los 10-12 primeros días de alguna manera, pero luego sobre eso van apareciendo capas y capas y capas. Uh-huh. Hay un par de momentos, que puede que alguno más, pero hay varios momentos en la obra que marcas desde texto que se van a improvisar. Uh-huh. ¿Utilizas mucho la improvisación como parte de los ensayos o como parte de tu creatividad en general? Pues sí, bueno, yo inevitablemente me paso improvisando todo el día, ¿no? Y eso que soy una persona muy controladora. Pero justo en esta producción, en los ensayos, por una escena concreta, hemos trabajado bastante la improvisación para configurar una escena que estuviera en otro lugar, ¿no? Que se alejara del lenguaje que tenía el resto de la obra. Y bueno, un ensayo en sí tiene mucho de improvisado. Cuando, o sea, por mucho que tú le des un texto al actor, lo que empieza a hacer, cómo lo entiende, cómo empieza a configurarlo a partir de ahí. Es una locura de cómo yo me imaginé a Alma lo que Marta Poveda ha conseguido hacer con ese personaje. Uh-huh. Y es todo a base de sumarle pequeñas capas completamente improvisadas que vienen de lanzarse con la palabra, ¿no? Uh-huh. Y que está ahí. Y luego hay alguna otra escena que lo que hemos decidido, bueno, es jugar a la improvisación. Siempre tenemos nuestros trucos, ¿no? Hay un momento de improvisación en un tren, uh-huh, de dos raperillos muy simpáticos, que yo creo que ahí pues hemos querido entrar en otra lectura sobre el arte, ¿no? Hablar un poco sobre la contemporaneidad y qué tipo de cosas hacemos a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Es una obra que cuando piensas en ella, cuando la estás viendo, te bombardea prácticamente con momentos, con ideas, con cosas, y que es una obra que yo creo que al espectador puede que le cueste un poco asimilar, me refiero, que van a pasar días y va a seguir de repente desilvanando mensajes, ideas. ¿Fue muy difícil escribir una obra tan compleja y sin embargo tan entretenida y tan difícil? ¿O fue un proceso largo, fue un proceso muy instintivo de vomitar en papel, por así decirlo? Tuvo sus momentos de parón y reflexión, pero fue bastante instintivo. De hecho, con obras ya escritas después, yo miro a esta obra y hay algo muy bonito que reconozco a mí misma, que es el caos, ¿no? Tiene un caos no gobernado que quizá las siguientes que estoy escribiendo pues ya no conservan, no de la misma manera, de otra, y esta obra es que en ese sentido quiso llevarse ella. Luego, por supuesto, la fui trayendo a tierra y en ensayos mucho más, ¿no? Pero la vas agarrando y le pones las cotas. Pero en mi proceso creativo yo intento siempre, antes de... Sale una primera escena y al poco ya hay un esquema de la obra en general, pese a que luego la obra te vaya derivando sus propuestas. Pero en este caso era terminar una escena y no saber el siguiente personaje que iba a entrar. Y bastante místico en ese sentido, iban entrando por la puerta en desfile porque son un montón. Uh-huh. Entonces sí, muy loca. Te planteas, claro, acabas de decir, son un montón de personajes. Cuando la estás escribiendo, ¿te planteas cómo la vas a dirigir? ¿Cómo se va a llevar esta producción a cabo? No lo puedo evitar. Como yo creo que el teatro tiene que ver con esta construcción amalgámica de disciplinas, yo escribo dirigiendo y de alguna manera también actuando y de alguna manera también produciendo, ¿no? Sí es cierto que luego, según tienes unos medios u otros, puedes soñar más alto o más bajo, pero sí. Yo no puedo evitar pensar en el ritmo de la escena cuando trato de escribirla, en el ritmo que luego puede tener escénicamente, ¿no? O en qué cosas pueden influir. Y luego ahí te pones trabas. La dramaturga ha puesto una acotación que dice un montón de cosas muy difíciles y tú como directora te lees tus propias palabras en casa y en la sala de ensayos y dices, ¿y ahora qué? Claro. Es difícil, entiendo, separar esos tres papeles, ¿no? El de, bueno, y casi cuatro, porque como también actúas, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo intentas frenarte a ti misma o te das rienda suelta? Porque has dicho que no lo puedes evitar. Sí, yo intento siempre ir a favor, saber que estoy pensando en la escenificación, pero que eso sume una capa. Uh-huh. Por ejemplo, hay alguna acotación del Dios de la Juventud que se escribió muy lírica, un sueño, por ejemplo, pero que ya se presentaba como una posible idea escénica de por dónde tirar, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que es importante, pues, no dirigir en el texto
y luego escribir hasta cierto punto en la escenificación, porque si no solo estaríamos presentando la palabra y la escenificación en sí es otra narración diferente, juega con otras cosas. Y luego yo creo que es muy importante, si ya no actúo, haber actuado sí que lo es, porque el actor sabe mucho más que tú hasta cierto punto y es fundamental para mí respetar su trabajo. ¿Sabe más que tú como guionista, como director? Sí, sabe más que tú tanto como director como dramaturga. Yo creo que, imagino que como guionista también, espero descubrirlo, pero ha cogido ya el personaje, ha cogido su rítmica, ha cogido su manera de hablar y de estar en la escena. Y muchas veces ha sido muy bonito. Aquí alguno del equipo siempre decía, Alma, mi personaje no está diciendo esto. Está diciendo otra cosa que suena parecido, pero no dice esto. Y yo intento siempre presentarme a la escucha y recogerlo, porque tienen mucha más razón que tú. Creo que es importante en un trabajo de mesa o en unas conversaciones, en unas cervezas, saber a dónde caminamos, qué queremos contar todos, qué estamos viviendo en esta obra. Y entonces normalmente desde ahí las propuestas y los cambios de texto van a ser mucho más sabios que lo que tú has escrito con tu café y tu insomnio a las 3 de la mañana en casa. Muchas horas de insomnio. Absolutamente. Sí, ¿no? Esta obra se terminó en una noche de insomnio, la recuerdo perfectísimamente. Esa noche horrible donde ya a las 3, 4 de la mañana dije ya está. Y a las 8 cerré el texto, le quedaban todavía unas escenas. Y yo creo que fue gracias al insomnio que tuvo además un final y una caída particular, que tenía que ver con una cadencia de reposo, de renuncia, que yo creo que era muy importante en el tema que estábamos tratando, ¿no? Cuando debes renunciar a tu propio ego, a tu propia lucha y poder entregarte a la vida, a asumir que lo que hay está bien, que te supera, que va más allá, que no estás tú solo, que hay algo muy superior que tiene que ver con el conjunto de humanos. Y yo eso lo entendí a las 4 de la mañana en mi salón, sin poder dormir. El Dios de la Juventud es una obra que puede disfrutar, y que estoy seguro que va a disfrutar el público en general, pero que todo aquel escritor o artista, persona creativa que vaya a ver la obra se va a sentir un pelín más identificado. Y de hecho los títulos dentro de la propia obra son algunas palabras que nos acompañan a muchos guionistas y a muchos creativos, como ansiedad, es una palabra más repetida, yo creo. Sí, para mí este texto tiene mucho de admiración a mis referentes, creo, y lo hemos intentado reflejar, no solo teatrales, cinematográficos también, literarios, creo que son muy importantes. La poesía y la narrativa creo que tienen un peso importante para este texto, y a mí nada me gustaría más que poder hablar de los míos, claro. Sin embargo, si tengo que ser profundamente honesta, diré que para mí no hay nada como que a un chaval le pueda servir para sosegar un poco la angustia de cuando estás en un momento duro, cuando te estás mirando al filo del vacío y no sabes para dónde tirar. Diría que ese es mi objetivo fundamental. Que llegue a una persona. Eso cuando decías esto de preguntarse siempre qué queremos contar, ¿este era el faro que te guiaba, esa idea de llegar a esa persona? Sí, yo creo que sí. Creo que la obra hace una apuesta, o sea, defiende la vida, defiende que no es como nos gustaría, pero que hay que vivir, que hay que atreverse, que hay que arrojarse y ser honesto además, y ser valiente. Y entonces yo creo que de alguna manera me la escribí a mí, se la escribí a un gran amigo. La obra nace de la admiración profunda a un amigo, y la obra nace además en una cosa preciosa que se llamaba El Ayer, que eran unos recitales de poesía que llevaba Antonio Hernández Fimia, donde nos juntábamos un montón de frikis, podría llamarlo de otra manera, pero éramos frikis, donde leíamos poesía y textos, y de hecho la primera escena de esa obra por primera vez se lee ahí. Entonces yo creo que se la escribí a ese recital y a los que estábamos en ese momento ahí, que teníamos una angustia bastante grande con ciertas preguntas, ¿no? Entre las que se encontraban el futuro, la muerte, el amor. Hay muchas diferencias entre el diálogo en teatro
el diálogo en cine o televisión y el diálogo en la vida real? Yo creo que sí, pero son diferencias que están muy hermanadas. Yo diré que en la vida real prima la repetición y la espontaneidad. No podemos hablar en verso, ni premeditarlo tanto, ¿no? Creo que en el cine lo que prima es la imagen. Nos lleva por delante, nos construye unos paisajes y el diálogo debe estar al servicio de esa narración. En ese caso creo que tiene más que ver con la novela que con el teatro. Y en el teatro gobierna la palabra. Y la poética vista desde la tradición oral. La palabra tiene muchísimo peso, es el vehículo expresivo principal, sobre todo en un teatro, digamos, más narrativo. Y eso que cada vez yo creo que estamos transgrediendo y apoyándonos más de la imagen y de otras herramientas que nos vienen heredadas del cine también. Pero en teatro, o en el teatro que me gusta a mí, la palabra reina. ¿Vas mucho al teatro? Muchísimo, siempre que puedo. Es cierto que, bueno, con 18 y 19 años iba varias veces a la semana y ahora pues tengo un perro, muchas obsesiones encima, facturas que pagar, pero intento ir mucho, ir al cine también y ver mucho cine en casa. Y leer mucho también. Sí, es fundamental. Lo de leer, quiero decir, la atención que tú prestas con una obra de teatro tiene que ver con la comunión de la gente que la está representando. En el cine, digamos, que te absorbe esa cámara negra con ese sonido, pero en la lectura estás tú y está la voz de otra persona que lo ha escrito antes. Y yo creo que tiene que ver con ese momento de intimidad donde además es especial, es algo que no encuentras en otras artes, ¿no? El libreto del Dios de la Juventud está publicado y se puede comprar en papel. ¿Qué crees que le puede aportar al lector y al espectador? Me refiero al espectador que haya visto la obra. ¿Qué le puede aportar leer esto? ¿Qué puede descubrir? Yo soy de las que piensan que el teatro se escribe para ser escenificado, pero debe ser en sí mismo algo literario. O sea, tiene que tener su calidad literaria de por sí. Yo creo que son experiencias muy distintas. Es una historia contada de una manera o de otra. Entonces, al leerlo, en esta publicación muy bonita que ha hecho Ediciones Antígonas, estás tú con la obra y no puedo yo como directora venir a controlar tus pensamientos y decirte lo cómica o no que es esta escena, ¿no? En el teatro pues lo que se ve es la experiencia conjunta, pero creo que son dos cuestiones muy distintas. Y no hay algo muy gozoso en sentarse con una obra antes o después de haberla visto y reconfigurarla a lo que tú también necesitas de esa obra. ¿Hasta qué fecha vais a estar en Madrid, en el Teatro Pavón? Vamos a estar hasta el 10 de agosto, de miércoles a domingo, a las 7:30. Aunque bueno, por sorpresas, yo siempre recomiendo que llegue el público un poquito antes. Ah, mira, interesante. Antes mencionabas la escena mencionabas el personaje del mentor. El mentor tiene un par de escenas que hablan mucho de escritura. Y en una de ellas dice, para escribir primero hay que vivir. ¿Conjugas con esa filosofía? Absolutamente. Creo que tenemos una obligación los artistas que es estar en la calle. Es observar y observarnos a nosotros en el mundo, ver qué nos traspasa y poder devolverle algo que pretende traspasar. Ya lo consigamos o no es otra cuestión, pero inevitablemente si no nos dejamos atravesar por todo aquello que sucede fuera, yo intento decir que hay que vivir todas las guerras, ¿no? Sobre todo las que tenemos dentro de nosotros, pero inevitablemente todo está en la calle. Hay que llevarse a la experiencia y cuanto más mejor. Luego ya con esta cosa de la adultez uno se va relajando, pero qué gusto cuando hemos sido adolescentes y se nos caía una pajita al suelo y de ello podíamos hacer un drama y todo nos afectaba muchísimo. El otro día cuando me invitasteis a los ensayos conocí a tu madre. Sí. Y tu madre comentó algo así como que a veces te tiene que preguntar si estás en modo hija o en modo dramaturga, porque estás continuamente observando y chupando, entre comillas, de personas, de situaciones, sí. Todo para crear luego obras, personajes y escenas. Yo siento que no puedo hablar de mí misma porque es un poco como que bochornoso. Yo me siento carente de interés, pero sí me gusta mucho
poder ver qué parte de mí se ve reflejada en los demás o en las cosas que le suceden. Entonces, en ese sentido, soy una ladrona absoluta y lo aviso, voy de cara. No digo, tened cuidado conmigo, cualquier cosa que contéis es susceptible de pasar a estar en una obra de teatro. Y me sucede que justo con las personas que más quiero y más admiro, tiendo a generar una empatía creativa ladrona, ¿no? Como es en este caso, se ha producido con Antonio para El Dios de la Juventud, o como se ha producido con ella misma en la próxima obra que estoy escribiendo, que tiene que ver con la admiración de qué momento existencial o emocional está viviendo esa persona y quererlo reflejar y querer sumar a ello. Luego la ficción siempre hace lo suyo, pero soy una ladrona absoluta. Eres, además de ladrona, eres profesora. Sí. Das clases de dramaturgia. Doy clases de interpretación, dramaturgia y de dirección escénica por mi cuenta, además. Preparo las pruebas de acceso a la RESAZ, a varios grupos de chavales, ¿no? Cada año. Y la verdad es que es algo que yo creo que complementa mucho todo lo demás, porque te obliga a estar en una escucha y a formar parte de una contemporaneidad nueva, que en este caso es la nueva adolescencia, que ya no tiene nada que ver con la mía, ¿no? Con la que fue. Y aprendo muchísimo, y además me gusta mucho y siento que forma parte de algo necesario, algo vital que luego se ve reflejado en mis obras y que parte mucho de la responsabilidad que uno siente en el aula, ¿no? Creo que es parecido lo que uno hace, la responsabilidad que tienes como docente cuando tienes a un adolescente con sus sueños delante, que la que tienes como creador cuando tienes a un espectador con los suyos, ¿no? Creo que es importante que sea un diálogo entre los dos y bueno, poder aportar. Hemos mencionado el personaje del mentor, hemos hablado de referentes. ¿Cuáles han sido tus mentores, mentoras, referentes principales que te hayan influido más a la hora de convertirte en quien eres como creadora, como artista? Pues he tenido varios. Por supuesto en la RESAD grandes profesores, pero justo hay dos figuras capitales, tres diría, una en cada pata, que son Álvaro Tato, Yayo Cáceres y Martín Bamonde, que conforman la compañía Ron Lala, y Álvaro y Yayo también hay teatro, que tuve la suerte de que me acogieran y ver la parte más cruda, artesana y divertida del teatro, y además he tenido la suerte de que luego han seguido aportando y siempre ofrecen una mirada muy interesante y muy distinta sobre lo que hago, y que siento que están ahí muy cerca. Entonces, sí, hay una manera que tiene esa compañía de concebir el hecho escénico que tiene que ver con el juego, con el humor, con el tipo de diálogo que se tiene con el espectador, activo, dinámico, que yo creo que me ha influido mucho y que ha sido una gran referencia. Y luego yo tengo siempre quien digo que es un poco mi animal espiritual, que es Almudena Grandes. No la he podido conocer y tengo ahí pues mi gran pérdida y a la vez mi gran diálogo abierto con su recuerdo, que siento que es también muy determinante, vitalmente. Cuando das clase, te encuentras, como has dicho, con gente muy joven que está empezando. ¿Cuáles son las dudas que más se repiten o las inseguridades que más se repiten? Yo creo que hay una en la que yo todavía a veces me encuentro, que es si irá bien, ¿no? Si esto dará sus frutos, si valdrá la pena el esfuerzo y la incertidumbre brutal que supone dedicarse a una profesión artística, ¿no? Y muchas veces me reconozco en su agonía, ¿no? Intento paliarla desde los pocos años que les saco, pero claro, están chapoteando en un charco del que yo creo que no salimos nunca, ¿no? Has dicho desde los pocos años que le saco, porque a pesar de que tienes tanto ya hecho, tanto trabajado, solo tienes 25 años. 25, sí. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto para ser tan prolífica? No dormir, es el insomnio. Esa es la clave. La obsesión, yo creo, la prisa. He sido además, yo era la típica alumna repelente que solo quería más y más, pero tenía una prisa angustiante que lo que más me han repetido a mí nunca era, pues eso, ya llegará, lo que tenga que llegar ya llegará, yo no podía con ello, tenía que ser todo ya, ¿no? Entonces, sí.
El Dios de la Juventud está en el Teatro Pavón hasta el 10 de agosto y luego va a haber gira. Esperamos que sí. Estamos ahora justo en proceso de venta de bolos, de que vengan a vernos programadores y de luego marcharnos, pero vamos, sí, parece que la cosa pinta bien. Alma Vidal, muchas gracias por estar en Exigencias del Guión. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Un placer, hasta la próxima. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. El episodio de hoy ha estado patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Si quieres estudiar guión de forma online o presencial en Barcelona con profesores que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, series como Desaparecido, Coses que pasen, Sala Polivalente, Yo Mai Mai o programas como Està passant o Tu cara me suena, echa un vistazo a la web www.masterguion.es. Las preinscripciones ya están abiertas y en esta sexta edición el máster ofrece becas y ayudas que pueden llegar a cubrir hasta el 50% del coste de matrícula. Redacción y realización Paul Sánchez. Diseño gráfico Jorge Espejo. Música Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 006650.